Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina, este programa que hemos decidido hacer con unos cuantos compañeros sobre todos los temas que nos interesan, en cada programa abarcar un tema específico. En este caso vamos a tratar el tema política y estrategia, recuerdos del Alto Perú, de la campaña libertadora del general Manuel Belgrano. Para eso hemos invitado al señor Javier Garín. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas noches. Javier, para empezar, ¿nos podrías contar un poco quién sos, a qué te dedicás? Bueno, sí, yo soy abogado, abogado de derechos humanos y escritor. Y he escrito varios libros que tienen que ver con la temática de Manuel Belgrano. Uno es el libro que vos citaste, Manuel Belgrano, Recuerdos del Alto Perú. Y después he escrito otro que se llama Próceres Argentinos por la Patria Grande, que se refiere a varios próceres, pero entre ellos uno que destaca es Manuel Belgrano. Y el último es un libro que estoy presentando mañana, que de paso aprovecho para hacer la invitación, que es Anticristo, historia de una profecía jesuítica sudamericana, de Manuel Belgrano y Manuel Lacunza al Papa Francisco. Este libro tiene que ver con un episodio de la vida de Belgrano, que es el financiamiento que él hace de la obra teológica de un teólogo jesuita chileno que es Manuel Lacunza, y que influyó mucho en varios próceres de la independencia. Y bueno, después deriva hacia otras cuestiones que tienen que ver con la influencia de la teología en la política, etcétera. Este libro lo estoy presentando mañana en Ayacucho 353, librería Duncan. Va a estar el licenciado Manuel Belgrano, que es descendiente del prócer, va a estar Alberto Letieri, que es un historiador, y Conrado Geiger, que es un periodista. Y bueno, por supuesto vamos a estar dando una charla a partir de las 18 horas en Ayacucho 353, y el que se quiera acercar o le interese, desde ya, con todo gusto, está invitado, entrada libre y gratuita. Muy bien, Ayacucho 353. 353, Ciudad de Buenos Aires, sí. Muy bien. ¿También el familiar de Manuel Belgrano te ayudó a hacer, o por lo menos colaboró? En lo que ha sucedido es que en algún momento, no Manuel Belgrano, que es el presidente del instituto, sino Miguel, que es otro descendiente, me envió algunos facsímiles, algunas fotos del libro original que publicó Manuel Belgrano en 1815 en Londres, y la verdad que es una pieza invalorable esa, porque es un libro que después atrajo la censura de la Iglesia, y por lo tanto de los 1500 ejemplares que publicó Belgrano de su bolsillo, quedaron muy pocos, la mayoría fueron quemados, fueron destruidos. Y bueno, uno de ellos lo tiene la familia Belgrano, ¿no? Y me parece que es una cosa por demás valiosa para tener en cuenta. Después, si querés, a medida que avanzamos en el programa, te puedo comentar más de por qué ese tema me pareció interesante y en qué se vincula con este tema que vos me estás proponiendo de la campaña libertadora que llevó adelante Manuel Belgrano, ¿no? Muy bien, excelente. También tocando ese tema, Javier, para que luego saltemos al tema duro que va a tratar el programa, te dedicaste a hacer, ya que sos abogado en derechos humanos, hiciste un cuaderno muy particular con respecto a eso. ¿Podés contarnos eso? Sí, es un manual popular de derechos humanos, es un libro que tuvo 3 ediciones, y la verdad que anduvo muy bien, incluso está publicado en internet, se puede acceder gratuitamente en la página de las abuelas de Plaza de Mayo, y en algunos otros sitios de internet hay una versión digital gratuita. Es un libro que recoge y explica de manera popular, de manera accesible para cualquiera, algunos conceptos que tienen que ver con los derechos humanos, con las cuestiones jurídicas, pero no planteado en un lenguaje jurídico o de abogado o de jurista, sino
en un lenguaje que sea asimilable por cualquiera que no tiene por qué tener conocimientos de derecho, ¿no? Y la verdad que me dio muchas satisfacciones con ese libro. He andado por todo el país, hemos dado charlas de formación para miles de, no estoy exagerando, miles de promotores de derechos humanos en todo el país, organizados a veces por gobiernos provinciales, a veces por organizaciones no gubernamentales, ¿no? Recomendamos que entren en la página de Madres. De abuelas perdón, de Plaza de Mayo, sí. Y bajen el PDF, ya que algo que sirve mucho de ese cuaderno es la practicidad. Sí, se utiliza, sé que lo utilizan como libro de texto en muchos, en varias universidades del país, sí. Muy bien. Con respecto a eso, saltando al tema que nos compete en el día de hoy, Javier, ya que tiene mucho que ver Manuel Belgrano con los derechos humanos, ya que era un adelantado a eso. Y son los derechos que hoy en día básicamente nos están tratando de desdoblar. ¿Por qué hiciste un libro como este, con la figura de Manuel Belgrano, que te llevó a hacerlo? La figura de Belgrano siempre me atrajo desde que era chico. Al viajar por el interior del país, hay una devoción por Manuel Belgrano en el norte, que es prácticamente una el prócer con el que más se identifica las provincias del norte, por donde él anduvo. Realmente la estimación de que goza Belgrano en el norte es muy superior a la que hay, por ejemplo, en Buenos Aires. Ajá. O en otras partes del país. Es lejos el prócer más popular y más querido en el norte. Curiosamente, un hombre que no era del norte, ¿no? Que era de Buenos Aires. Pero su paso por allí dejó una huella imborrable. Y uno, cuando anda por Tucumán, por Salta, en donde la figura de Belgrano es tan querida por los salteños como la de Güemes, ¿no? Exacto. Y en Jujuy, especialmente en Jujuy, es una provincia fuertemente belgraniana. He ido muchas veces a Jujuy, desde que era chico hasta ahora, muchísimas veces. Y siempre me sorprendió el enorme amor que tiene el pueblo jujeño por Manuel Belgrano. Exactamente, mira, ahí estamos pasando fotos imágenes que sacás de tu web. ¿Cómo es la web? Hay un sitio que es Manuel Belgrano por Javier Garín, con X, ¿no? El por es con una X, blogspot.com. Después hay varios blogs, cada uno referido a uno de mis libros, pero el de Belgrano es ese, ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido extraordinaria la actuación de Manuel Belgrano en el norte. Un hombre que llega enviado por el primer triunvirato en el año 1812. Él estaba, bueno, todos conocemos la historia de la creación de la bandera, el 27 de febrero, a orillas del río Paraná. Lo que no se conoce habitualmente es que el acto de creación de la bandera fue un acto de una iniciativa personal, individual de Belgrano, con la cual quiso obligar al gobierno a abandonar el camino de prudencia que en ese momento tenía, de no querer decir que se buscaba la independencia. Uh-huh. Entonces Belgrano, siendo un líder de la revolución, un líder nato, por más que en ese momento no tuviera un cargo gubernamental, sino que fuera simplemente un cargo militar, había sido destinado a erigir unas baterías de costa en el río Paraná. Él decide, en esa oportunidad, al inaugurar las baterías, decide crear la bandera y izarla, como una muestra del camino verdadero que él, a su entender, tenía que llevar la revolución, que era la independencia respecto de España. Uh-huh. Y este acto fue severamente reprendido. El primer triunvirato no solo lo reprende por haber izado esa bandera en
en la villa del Rosario, que era una pequeña población, una aldea prácticamente, sino que posteriormente, al enterarse de que Belgrano le había vuelto a exhibir la bandera, le manda una reprimenda muy severa, porque el 25 de mayo de 1812, estando en Jujuy, y ya a la espera de la invasión de las tropas que venían del Perú y del Alto Perú, para defender los derechos del rey, digamos, las prerrogativas del rey, Manuel Belgrano, ante el temor que había en la población, el desaliento que había entre sus propios soldados, decide exhibir de nuevo la bandera y hacerla bendecir por el deán Gorriti en Jujuy. Y bueno, el primer triunvirato frente a esto se enoja y le envía una severa reprimenda, entendiendo que Belgrano había desobedecido órdenes, cosa que en realidad no había sido así, porque la orden del triunvirato de arriar la bandera y no volver a izarla, no la había recibido él, en realidad no había llegado a sus manos, porque cuando se la envían, estando él en Rosario, al poquito se produce, digamos, en el ínterin, él es designado como jefe del Ejército Auxiliar del Alto Perú y nunca llega a sus manos ese oficio. Entonces, el primer triunvirato, desconociendo esta circunstancia, cree que Belgrano desobedeció una orden que le habían dado y le envía una severa reprimenda, a lo cual Belgrano dice, da la explicación de lo que había pasado y dice que bueno, que hasta los indios más humildes están enojados y se indisponen a la sola mención del nombre del rey. Entonces lo exhorta de alguna manera al gobierno a abandonar esa política y a decir claramente que se avanza en un camino de independencia respecto del rey de España, ¿no? Esa fue la actitud que siempre tuvo Manuel Belgrano. Fue un hombre de una entereza, de una honestidad, de un coraje extraordinario. Por eso a los belgranianos nos molesta sobremanera cuando se dicen estupideces como se dijo en el programa hace poquito de Mirta Legrand, planteando, dando a entender o afirmando que Belgrano era homosexual, digamos, con la finalidad. La misma tontería de siempre. Claro. Una versión que no tiene ningún asidero, digamos, podría haber sido, y eso no hubiera afectado su grandeza ni su patriotismo, pero lo cierto es que es una versión falsa. Una versión que se ha creado con la finalidad de denigrar la figura de Belgrano. O que solo lo único que hizo trascendente en su vida fue crear la bandera, como una especie de sastre. Claro, exactamente. Como si todo su mérito hubiera sido coser dos pedazos de trapo, hacer coser dos pedazos de trapo, uno azul y uno celeste y el otro blanco. La verdad es que la carrera de Belgrano es de una brillantez extraordinaria. A mi modo de ver, es realmente el verdadero padre de la patria, ¿no? Sin desmerecer la figura de San Martín, que tuvo una proyección más continental. San Martín fue un hombre que de toda su vida, solo una larga y extensa carrera militar y política, solo pasó 5 años en el Río de la Plata. Llega en 1812 a bordo de la fragata Canning y se retira del Río de la Plata rumbo a Chile y a Perú 5 años después, ¿no? Cruza la cordillera. Es decir, que la actuación de San Martín fue muy breve en el Río de la Plata y no fue muy trascendente en cuanto a su capacidad militar, porque realmente San Martín era un militar extraordinario, pero en el Río de la Plata no libró ninguna batalla. Exactamente. Solo un combate, que fue el combate de San Lorenzo, que duró alrededor de 15 minutos, algunos dicen que 17 minutos, otros dicen 12,
pero bueno, aproximadamente un cuarto de hora, en donde hubo muy escasas bajas y muy escaso número de combatientes, que tuvo una importancia meramente simbólica, ¿no? Mientras que Manuel Belgrano, analicemos un poquito esto, ¿no? Insisto, no es para desmerecer la figura de San Martín, que es un tipo extraordinario, claro está, del cual tenemos que estar orgullosos, seguramente considerarlo el máximo héroe del país a San Martín, pero posiblemente el título de padre de la patria, si es que las patrias tuvieran padre, ¿no? Porque son obras colectivas, más le cabe a Manuel Belgrano por todo lo que él hizo. Pensemos, un muchacho a los 16 años viaja a España a estudiar, muy joven. Bien, ahí ya estamos entrando en quién es Manuel Belgrano. ¿Quién es Manuel Belgrano? Sí, viaja a España, su padre era un rico comerciante de origen italiano, beneficiado por el sistema del monopolio. En ese momento España aplicaba en América un sistema que era un monopolio comercial. Las mercaderías tenían que seguir una ruta que era a través de Lima y Cádiz. Entonces todo tenía que ir por ahí. Y así se encarecían las mercaderías. Exacto. Obviamente, ¿no? Cuando llegaban al consumidor valían fortuna o tenían que ser reemplazadas o directamente no había acceso a ciertas mercaderías por todas las dificultades y porque ese comercio lo manejaban unos pocos. Entre esos pocos había sido beneficiado por algún contacto, no sé por qué motivo, el padre de Belgrano hizo fortuna. Ahora lo curioso es que a Manuel Belgrano, uno de los muchos hijos de ese matrimonio, fue uno de los encargados de propugnar la abolición del sistema de monopolio, el sistema que había enriquecido a su padre, ¿no? Lo cual habla ya de por sí de la honestidad de Belgrano, ¿no? Que en ningún momento pretendió eternizar un sistema que beneficiaba a su familia pero perjudicaba al país. Exactamente. Una de las cosas que se pudo, por lo menos yo aprendí de Manuel Belgrano, fue lo que vos mencionás, la importancia para el país, dado que fue el primero en tener un proyecto de país. Claro, en realidad no había tanto un proyecto para un país, para una Argentina, sino para un continente, en realidad, ¿no? A él le concernía, porque fue por su capacidad, ¿no? Por un muchacho extraordinario, que rápidamente se recibe de abogado, destaca, es nombrado presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad creo que de Salamanca, y él en poco tiempo se pone en contacto con los hombres de gobierno de España y le encomiendan, el ministro Cabarrús le encomienda no solo hacerse cargo, le ofrece hacerse cargo del consulado de Buenos Aires como secretario, era una nueva institución para fomentar el comercio, la industria y la agricultura, sino que además le pide a Belgrano que le proponga los candidatos para los restantes consulados que se iban a crear en toda América. Ese era el concepto de que gozaba Belgrano ante las más altas autoridades del Reino de España. Ese hombre, siendo muy joven, llega a Buenos Aires, rápidamente se da cuenta de que todas las ideas que él traía, que eran ideas... Él se había dedicado a estudiar la economía política, que era una ciencia nueva, que estaba de moda en ese momento en España. Entonces él se viene con las ideas de promover sus nuevos conceptos modernos de economía y además con las ideas de promover los derechos que había visto ser proclamados en la Revolución Francesa. Él dice... Cuando yo estaba en España, cuando se produce la Revolución Francesa, empecé a ver tiranos donde quiera el hombre no gozara de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido. Eso lo escribe en sus memorias. Y a partir de ese momento él se pone viene al Río de la Plata para promover una liberalización de un régimen colonial que era muy opresivo, para tratar de impulsar los derechos.
pero no solo los derechos de los varones españoles, de origen español, sino que rápidamente él comprendió el carácter universal de las ideas que había propuesto la Revolución Francesa, interpretadas desde un punto de vista americano, ¿no? Uh-huh. Y con las ideas también que promovían algunos ideólogos jesuitas como Francisco Suárez, o las ideas del propio Manuel Lacunza, un teólogo y jesuita chileno, por el cual Manuel Belgrano sentía mucha veneración. Entonces, cuando viene acá a América, se encuentra con que esas ideas resultan casi impracticables, porque dice, vengo a promover el comercio, la industria, la agricultura, y me encuentro que el consulado está formado todo por comerciantes monopolistas, que son todos unos sinvergüenzas, uh-huh, que compran por 4 para vender por 8, sin ningún riesgo, sin ninguna posibilidad de pérdida, porque tienen un mercado cautivo. Entonces, todas mis ideas que empiezo a exponer, resulta que son demoradas, son, digamos, cajoneadas, porque no les interesaba el bien público a los miembros del consulado, ni a ni al virrey, ni a los funcionarios del cabildo. Les interesaba solo sus propios intereses. Y dice, y a la corte de España lo único que le interesaba era ver cómo sacar de las colonias el máximo provecho posible, es decir, cómo convertir a las colonias en una fuente, asegurar la renta fiscal. Sí. Esto era todo lo que le interesaba, y esto rápidamente se da cuenta Belgrano. Entonces, a pesar de eso, él va promoviendo a través de una serie de memorias que va publicando en el consulado, una serie de ideas realmente novedosas, entre ellas la de fue un defensor de la educación, uh-huh, un hombre convencido de que había que educar al pueblo, fue un pionero en proponer la educación de la mujer, porque él decía, ¿cómo vamos a tener ciudadanos formados y educados si las madres, que son las que tienen a su cargo la crianza de los hijos, son todas ignorantes, analfabetas? Y en ese tiempo la mujer no tenía posibilidad de estudiar. Entonces, él fue uno de los primeros que denunció la situación de la mujer en América, y señaló que, salvo que fuera viuda de algún propietario rico, no tenía ninguna posibilidad de tener la menor independencia las mujeres. Uh-huh. Y o se tenían que casar, o tenían que ingresar al convento, o tenían que hacerse prostitutas. Exacto. Entonces él denuncia esta situación terrible. Sorprende la actualidad de algunas situaciones. Claro, claro. Después fue el primer ecologista, fue un hombre que planteó justamente que había que el respetar la naturaleza, que la riqueza dependía de la naturaleza, porque él tenía una formación económica vinculada a esas ideas que estaban de auge en Francia, sobre todo. Él fue traductor de algunas obras que se enrolaban en ese pensamiento económico francés del siglo XVIII. Manejaba varios idiomas, entre ellos el francés, que hablaba fluidamente, lo mismo que el inglés, y fue traductor de varios tratados económicos. Entonces él decía, nosotros, nuestra riqueza va a depender de que podamos aprovechar bien la naturaleza, pero no tenemos que destruirla. Fue uno de los primeros en preocuparse por eso. Uno de los primeros en propugnar la creación de una marina en un país que vivía de las vacas, que acá era muy fácil. Cuenta con Colocorvo, un viajero, uh-huh, que había millones de vacas, que nada era más fácil que agarrar una vaca, matarla, comer lo que uno necesitaba y dejaban abandonado el resto. Entonces la economía era lo que algunos han llamado la civilización del cuero, ¿no? Uh-huh. Todo lo que había se hacía en cuero o en hueso de vaca.
era fácil acceder a al alimento porque solo era cuestión de ir y matar una vaca en el campo. Entonces se daba una situación paradójica, que esa riqueza natural hacía que la sociedad realmente no tuviera estímulos para progresar. No había estímulos. ¿No? Entonces algunos dirán, qué pensamiento tan reaccionario, pero es real. Cuando las condiciones de supervivencia son muy fáciles, sobre todo en materia de comida, hay una tendencia del hombre a la comodidad, ¿no? Entonces Manuel Belgrano decía, bueno, esto así no nos vamos nunca a ser una nación rica, poderosa. Tenemos que tener navíos que lleven nuestros productos, que los puedan comerciar. Entonces, entre otras cosas, tipo de producción también. Claro, creó la escuela de náutica, para que creó la escuela de matemática, para que hubiera estudios matemáticos, para que hubiera ciencia, de dibujo. Es decir, fomentó toda una serie de ramos del conocimiento que no existían, ¿no? Exactamente, sí. Y sus ideas económicas, hoy algunos lo tratan de emparentar con el desarrollismo, era otra cosa. Se vinculaba a las ideas que se habían difundido en Francia y que tenían que ver con la necesidad de que los estados, que los estados se sostuvieran sobre la base de la riqueza que generaban, y no abasteciéndose de productos traídos de otros lados, porque eso generaba constantemente un empobrecimiento y estancamiento. Y un estancamiento. Entonces él propugnaba otra cosa. Siempre sacaba alguna idea nueva económica, hasta la producción del cáñamo. Claro, hasta podemos decir, digamos, si bien por ahí parece impropio, pero digamos, podríamos de alguna manera decir que representó como un inicio de un cierto nacionalismo económico. Si bien muchas décadas después apareció propiamente lo que conocemos como nacionalismo económico en Alemania, etcétera, pero digamos, germen de esas ideas ya estaba en Francia, y de allí lo tomó Manuel Belgrano, ¿no? Pero claramente escribió esas ideas, las programó. La cuestión de la producción nacional. Están en sus memorias, exacto, en sus memorias del consulado, y también en la parte económica del plan de operaciones. El plan de operaciones, que es un instrumento, un documento que se ha elaborado a partir de un pedido de la primera Junta de Gobierno, bien digo, al secretario, a Mariano Moreno, para que redacte ideas que discutieron en el seno de la Junta, porque algunos creen que las ideas que aparecen en el plan de operaciones se le ocurrieron todas a Mariano Moreno. Eso era parte de lo que discutieron en la Junta de Gobierno, en la primera Junta, y tenía una parte económica, y esa parte económica parece ser que habría sido Manuel Belgrano quien ayudó a redactarla, o quien la redactó. Entonces, allí se ve toda esta mentalidad, ¿no?, que propugnaba el desarrollo de ciertas actividades económicas. Y te hago una pregunta, Javier, ¿cómo este cuadro teórico de la revolución llega a ser militar y tomar la batuta de la campaña del norte? Él llega a ser militar porque no había militares. Esta es la primera cuestión. Digamos, los militares que habían surgido por obligación a partir de las invasiones inglesas. Tenemos un hombre como Saavedra, que era el jefe del regimiento de patricios, que se había destacado a partir de su participación en las invasiones inglesas. Pero no había jefes militares, eran oficiales que no tenían casi ninguna formación. El propio Belgrano lo dice, no se sabía nada del arte de la guerra. Nuestros oficiales eran totalmente ignorantes, podían ser
muy valientes, podían tener mucho patriotismo, pero no conocían nada, no sabían no nada. tenían de la guerra, formación claro. académica que, por ejemplo, tenía San Claro, ni Martín. académica ni siquiera práctica, ¿no? Porque para ser un militar eficaz tiene que tener cierta experiencia, y acá la única experiencia militar era de algunos enfrentamientos con los portugueses por el control de Colonia del Sacramento, o por alguna, digamos, algunas peleas y escaramuzas que había habido siempre con Portugal, con Brasil, digamos, ¿no? Pero en general los que estaban formados como militares eran los españoles, no los criollos. Exacto. Entonces empiezan a formarse los criollos como militares a partir de la invasión inglesa, de las invasiones inglesas, y entre esos criollos que se dedican a las armas por obligación, por necesidad, está Manuel Belgrano, que en ese momento tuvo que, le dieron un cargo de oficial, y él dice: yo no sabía ni manejar las armas, tuve que ir a tomar clases para saber cómo manejar un arma de fuego, cómo manejar la espada, tuve que instruirme. Entonces, él dice: a mí me dieron un uniforme y yo a veces me lo ponía por vanidad. Entonces, tal vez por eso, dice con cierto humor, mis paisanos habrán creído que yo era realmente un militar, pero nunca lo fui. Pero bueno, la cuestión es que intervienen en la conversión de Belgrano en militar. Interviene como primer factor una cuestión política. Sí. Era un hombre de confianza, porque era uno de los que habían dirigido la Revolución de Mayo, ¿no? Sí. Ahí hubo un grupo muy chico, muy pocos hombres, que podemos decir Castelli, que era primo hermano de Belgrano, los hombres que se reunían en la que se conoció como la Jabonería de Vieites. Esos eran un sector de los que participaron en la revolución. Otro sector era, por ejemplo, la gente, Mariano Moreno, que venía del grupo de Álzaga, pero no estaba vinculado orgánicamente con el grupo anterior. Otro sector estaba representado por los militares, que tenía su representante máximo era Cornelio Saavedra. Después había sectores de comerciantes, e incluso algún sector de la iglesia, claro, de las órdenes religiosas, con los cuales Belgrano tenía estrecho contacto, ¿no? Porque él era miembro de la orden de Santo Domingo, él y toda su familia. Si bien eran miembros laicos, pero siempre habían colaborado con la orden de Santo Domingo. Y tenía una estrecha vinculación con esa orden, ¿no? Su padre se llamaba Domingo. Que hoy en día está ahí. Claro, está en la avenida Belgrano, enfrente de lo que era la iglesia de Santo Domingo, enfrente de lo que era la casa de Belgrano, ¿no? Se dice, se piensa que el padre justamente se llamaba Domingo por Santo Domingo, ¿no? Bueno, en esa inserción que Belgrano tenía en el mundo político y la confianza que depositaban en él los hombres de la Junta, es que le piden que se haga cargo de la expedición al Paraguay. Y ahí es donde tiene una expedición que termina mal, digamos, porque es derrotado, pero en donde Belgrano muestra su capacidad extraordinaria de organizador. Termina mal no por culpa de él, sino porque realmente había estado mal planificada. Dice Belgrano: fue una expedición digna de unas cabezas acaloradas, ¿no? Que no preveíamos porque no teníamos conocimiento. No sabíamos cómo organizar una expedición militar. Así todo la organiza lo mejor que puede. Después termina reemplazando a Saavedra, ocupando el cargo de jefe del regimiento de Patricio por un motivo político, porque el regimiento de Patricios era adicto a Saavedra. Saavedra había sido desplazado en determinado momento, entonces lo tienen que poner a Belgrano ahí, tiene que enfrentar una sublevación, tiene que fusilar a varios en esa rebelión de las trenzas.
y finalmente termina siendo destinado al norte. Lo que hoy llamamos el norte. En ese momento el ejército no se llamaba, como nos enseñan en la escuela, el ejército del norte, era el ejército auxiliar del Alto Perú, porque la finalidad de ese ejército era expandir la revolución hacia lo que era el corazón del virreinato, que el corazón del virreinato del Río de la Plata no era ni Buenos Aires ni Córdoba, era el Alto Perú, concretamente Potosí, donde estaban las minas de plata que habían sido las más grandes del mundo. Ese era el centro económico. En Buenos Aires había 20.000 habitantes, en el Alto Perú había más de 1 millón. Entonces ahí vemos cómo la importancia de lo que hoy es Bolivia era el centro del virreinato. Exacto. Era la base del virreinato. Buenos Aires tal vez era la ciudad más dinámica, pero digamos la base económica, la base social estaba ahí en el Alto Perú. Entonces, y donde también había mayor resistencia a la revolución, ¿no? Entonces, bueno, la primera expedición que hace la Junta de Gobierno termina siendo derrotada en Huaki, ¿no? Tiene un primer triunfo en Suipacha, después es derrotada en Huaki, en el río en el lago Titicaca. Ajá. Y tiene que retroceder, las tropas tienen que retroceder en condiciones lastimosas, y es en ese marco que Manuel Belgrano, en condiciones de mucha precariedad y de falta de moral y de recursos económicos, en situación muy apremiante, tiene que ir a hacerse cargo de un ejército derrotado y destruido que está en retirada, y ahí empieza la actuación maravillosa de Manuel Belgrano. Exacto. Que logra revertir esa situación. Y bueno, la pregunta es obvia, Javier. ¿Cómo convierte Belgrano un ejército derrotado y sin experiencia ni formación? Bueno, ahí él apela a varios medios. Lo primero que se encuentra es con poblaciones que le son hostiles. Ajá. Porque esto tampoco lo sabemos, digamos. Habitualmente nos pensamos que todos querían la revolución y que había, seguramente muchos deseaban la revolución y la independencia, pero Belgrano llega en un momento que ya llevaban 2 años de revolución y en donde todas las promesas que había hecho los revolucionarios no se habían cumplido. Exacto. Entonces había una profunda decepción. Dice, en todos los pueblos, desde el Rosario, en el Rosario mismo, pero también en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta, solo escuché quejas, lamento y frialdad, que casi puede decirse que prefieren al virrey del Perú, que era el jefe de la contrarrevolución, ¿no? Sí. Entonces, lo primero era recuperar la confianza de la población. Y lo primero que hace Belgrano para eso es disciplinar al ejército, porque era un ejército totalmente indisciplinado, en donde se habían cometido muchos actos de falta de respeto, falta de respeto a la religión, se habían llegado a quemar iglesias en el Alto Perú por parte de algunos militares porteños. La burla, la arrogancia, el levantarse a las hijas, los soldados a las hijas de las familias, sin ningún respeto por las familias del interior. Uh-huh. ¿No? ¿Me explico? Sí, sí. Entonces sí. Belgrano dice, esto no puede, primero, no vamos a requisar ningún bien. Basta de requisar bienes, de sacarle cosas por la fuerza a la gente. Primero. Segundo, los soldados se tienen que portar bien y dejar de faltarle el respeto a la decencia de las familias y a las mujeres. Uh-huh. Tercero, se tiene que acabar la falta de respeto a la religión. A partir de ahora van a rezar el rosario todos los días. Uh-huh. Se burlaban, obviamente, pero estas medidas que toma Belgrano rápidamente le conquistan el respeto de las poblaciones del norte, que son muy religiosas, siempre fueron muy religiosas.
Entonces, Belgrano también era una persona... Imposible tener el afecto de alguien del cual te estás burlando de cómo es. Claro, exactamente. La arrogancia del porteño no es algo de ahora, es algo que viene de esa época. Hay un libro en el viaje al Río de la Plata de un inglés, Samuel Haig, que dice, los porteños tienen fama de ser personas muy arrogantes, muy presuntuosa, 1820 estamos hablando, ¿no? Y él dice, lo justifica diciendo, bueno, acá surgió la revolución, son los que más lucharon por la revolución, porque no sé si fue así, pero digamos, él como inglés lo veía así, como forastero. Entonces, esa presuntuosidad, esa arrogancia del porteño, aun cuando creyera que era justificada, le generaba una constante animadversión en las provincias. Entonces, Belgrano tiene que revertir todo esto. Otra cuestión que hace es establecer buenas relaciones con los indígenas. Él dedica mucho tiempo a cultivar relaciones con los indígenas. No solo porque creía en la igualdad, por eso dicta el reglamento para los indios de las misiones en diciembre de 1810, sí, restituyendo la dignidad de los indios que habían quedado sin la protección de las misiones jesuíticas, sino que también por motivos políticos, porque él sabía que en el Alto Perú el 80% de la población era indígena y que por lo tanto tenía que contar con la asistencia de esa población indígena. Claramente ahí se vuelve militar, está planeando una política y una estrategia. Claro, exactamente. Entonces vemos, primero, basta de arrogancia, basta de imposiciones, conquistar las poblaciones, porque decía él, sin el apoyo de los pueblos son inútiles las armas. Nosotros, aparte que no tenía armas, pero las pocas que tenía no sirven de nada, decía, si no logramos que los pueblos nos apoyen. Primera cuestión. Segunda cuestión, incorporar a la población, incorporar a los indígenas, e incorporar a la población en general. Sí. Indígenas, gauchos, criollos, se tenían que incorporar a la guerra revolucionaria, y esto, el primer momento en que lo hace es con el éxodo, el famoso éxodo jujeño, en donde tiene que desalojar lo que hoy es la provincia de Jujuy, que en ese momento no era lo que soy. No era la provincia de Jujuy, la provincia de Jujuy fue creada mucho tiempo después, esto era parte de Salta, digamos. Exacto. En ese momento decide evacuar, producir una evacuación y aplicar la técnica de tierra arrasada que él había aprendido de los indios guaraníes y de los paraguayos, porque cuando él avanza sobre el Paraguay le hicieron eso, le dejaron todas las poblaciones que encontró a su camino abandonadas y sin bienes, sin provisiones. Exactamente. Entonces él decide hacer lo mismo, quemar Estás gastando fuerzas, energía, recursos, claro, y no puedes obtener, te van desgastando. Manda a quemar todas las cosechas, manda a destruir todos los bienes y cargar todos los bienes portátiles que se pueda, pero no dejarle nada al invasor. Entonces evacúa Jujuy mediante un bando militar que amenazaba con el fusilamiento al que no cumpliera. No es que la población jujeña alegremente... Exactamente. Son complicados esos procesos. No sé. Claro, no se puede de la noche a la mañana obligar a los comerciantes, convencerlos en 2 meses de que larguen todo. No, él los convenció mediante un bando militar, les dijo, vengan por las buenas porque si no los voy a fusilar. Entonces, es difícil ser conductor. Claro. En ese momento, ahora nosotros lo estamos analizando con el diario El Lunes. Claro. Tenemos la perspectiva histórica. Se arriesgaba a una rebelión. Exacto. Es más, el triunvirato lo amonesta por eso. Ajá. Dice, no hay que ofender a pueblos hermanos. Y él le dice, ¿a qué estamos jugando? Me dicen que actúe con energía, y cuando actúo con energía me reprenden. Déjense de jorobar, claro. Déjenme a mí, que soy el general, ustedes confiaron en mí, bueno, déjenme trabajar tranquilo. Es como
para poner un ejemplo vulgar, digamos, es como que vos pones a un director técnico al frente de la selección y después le decís, no pongas a no pongas... Y no lo dejás... Muy seguido en el fútbol argentino. Claro. Bueno, eso le pasaba también a Belgrano, ¿no? Claro. Constantemente le estaban diciendo que era lo que tenía que hacer, hasta que les dijo, bueno, si yo soy el general, déjenme tranquilo. Yo voy a hacer lo que considere mejor, porque ustedes confían en mí, porque yo soy un patriota y soy un hombre de confianza. Entonces me tienen que dejar trabajar tranquilo. Entonces, a partir de ese momento, él toma la decisión de llevarse a toda la gente de Jujuy hasta Tucumán. Muy bien. El triunvirato quería que siguiera hasta Córdoba. Las órdenes era hacer la retirada hasta Córdoba. Ahí es cuando Belgrano se planta, cuando llega a Tucumán y ve que la población de Tucumán decide apoyarlo. Y le van a pedir, una delegación, le va a pedir que no siga el camino a Tucumán, a Córdoba, que se quede ahí, que la población lo iba a apoyar para resistir a la invasión. Se hace fuerte en Tucumán, desobedeciendo órdenes, porque él recibe 4 oficios firmados por el triunvirato. Creo que el único que se negó a firmarlo fue Chiclana, que era amigo de él, y estaba ocupando un cargo en el triunvirato, era uno de los triunviros provisionalmente, y se negó a firmar esos oficios. Fue el único. Pero Rivadavia, como secretario del triunvirato, y los otros 2 triunviros que estaban en ese momento, le ordenan 4 veces en el mismo día, le mandan 4 oficios en el mismo día diciendo que tenía que continuar la retirada hasta Recordemos Córdoba. Que no había mail en esa época. Los 4 no había oficios mail. Tenían muchas ganas de que le lleguen, evidentemente. Claro, estaban desesperados, ¿no? Porque tardaba días y días en llegar. Tardaba unos días, pero digamos, creo que fue esto el 16 de septiembre o 12 de septiembre de 1812, le mandan 4 oficios, todos en el mismo día, con desesperación, diciéndole, si usted no sigue hasta Córdoba, va a tener que afrontar los más graves cargos de desobediencia, que esto según la ordenanza militar... ¿Qué significaba? Que lo fusilaban. No sé si lo hubieran fusilado, pero lo amenazaron, digamos. Entonces él decide, les dice, bueno, miren, ustedes... Pero claramente no era firmar una renuncia, era muy complicado. Era jugarse la cabeza. Si no lo liquidaban o no lo metían preso o lo liquidaban las autoridades de Buenos Aires, si era derrotado lo liquidaban las tropas que venían del Perú. No me quiero meter en tu gremio, pero bastante corajudo para ser abogado. Claro, sí, era un tipo, dice José María Paz, el general Belgrano era uno de los hombres más valientes, un hombre que siempre se decidía por atacar. Incluso eso le trajo problemas. Incluso eso fue uno de los motivos por los cuales termina siendo derrotado en Ayohuma, por su decisión de hacer frente al enemigo cuando todos le decían que se retirara y tal vez hubiera sido más prudente que se retirara. Siguiendo con los términos futbolísticos, me hace acordar a Marcelo Bielsa. Claro, puede ser. Bueno, la cuestión es que en Tucumán dice, yo me juego, acá me juego. No, que lo vamos a fusilar, no importa. Ya está, yo ya estoy jugado. Y junto a él se juega toda la sociedad tucumana, exacto, los gauchos que pasan a tener un protagonismo porque se arma la caballería gaucha de la mano de Juan Ramón Balcarce, con el cual Belgrano se llevaba muy mal, pero sin embargo en ese momento colaboraron. Política. Claro, eran enemigos políticos, ¿no? Porque Balcarce era un hombre de Saavedra, con el cual Belgrano no tenía la menor simpatía. Bueno, había sido perseguido por Saavedra y por Balcarce, lo habían procesado, entonces los detestaba. Pero bueno, dejan eso a un lado y van al enfrentamiento. Y en Tucumán toman de sorpresa al enemigo realista que venía muy confiado y realmente le imponen una derrota en una batalla que fue terrible porque duró 2 días. El primer día queda indefinida. El ejército de Belgrano queda partido, una parte queda dentro de la ciudad de Tucumán y otra parte, con él a la cabeza, se retira a una estancia cercana.
Y al día siguiente hay escaramuzas y a la madrugada del día siguiente ya el ejército alto peruano, o peruano, digámosle así, el ejército realista se termina retirando a Salta. Primera gran batalla de las armas patrias, la batalla más importante en la historia de la independencia en territorio argentino, la batalla de Tucumán. Y la segunda batalla, más importante, y tal vez la más grande victoria, es la batalla de Salta. Exacto. Que en 1813, pocos meses después, lleva adelante Belgrano con una maniobra estratégica en la cual ocurrió la singularidad de que el enemigo, Tristán, el jefe general enemigo, lo esperaba por el sur de la ciudad, digámoslo así, sudeste, digamos, sí, el portezuelo de la ciudad de Salta, y él hizo una maniobra estratégica por una quebrada que nadie conocía, y se fue con todo el ejército hacia el norte, es decir, le cambió el frente de batalla y lo derrotó. Y en esa batalla se rindió todo el ejército realista, todo, desde el general hasta el último soldado. Y ahí se produjo un hecho curioso que demuestra una vez más la grandeza de Belgrano. Ya nos queda poco tiempo y con esto concluyo. Sí. Belgrano le concedió un armisticio y les perdonó la vida. Esto fue muy criticado en su tiempo, sobre todo por gente como Dorrego. Ajá. Dorrego, que era un exaltado, era un loquito, ¿no? No era el Dorrego que fue después, sino claro, una persona muy rebelde, muy exaltada, que le tenía bronca a Belgrano. Paradójicamente termina la situación que él quería ejercer. Claro, ¿qué decía Dorrego y qué decían muchos críticos en ese momento? Que Belgrano tendría que haberlos pasado de huello sí, a los realistas. Y él planteaba, ¿cómo voy a degollar a 2.700 personas? ¿En qué cabeza cabe? Yo no soy un criminal. Claro. No lo voy a hacer. Entonces, en lugar de llevar adelante ese acto criminal, les obligó a prestar un juramento de que no iban a volver a tomar las armas contra el Río de la Plata. Algunos dicen que fue ingenuo, pero lo cierto es que de esos que prestaron el juramento, apenas un 10% incumplió el juramento. El resto no volvió a tomar las armas contra la revolución. Claramente sirvió. Claramente sirvió, aparte fue un efecto político. Claro, una cosa es un general que pasa de huello, que además no eran, digamos, los soldados eran gente que venía del Alto Perú. Claro. No eran de España que venían a invadir, eran gente común que habían reclutado en el Alto Perú, el territorio al cual se proponía liberar Belgrano. ¿Cómo los iba a degollar? Exacto. ¿Explico? Entonces eso revela el humanismo cristiano y exacto, la sensibilidad popular de Manuel Belgrano. Y con esto ya concluyo porque se está terminando el tiempo, no hay problema. Javier, podemos sacar como conclusiones para ir cerrando definitivamente. Claramente no era un héroe de bronce, impoluto, que imposible de llegar a ser. Era una persona de carne y hueso que bajo las circunstancias dejó en la patria y en la historia lo mejor que él tenía y se superó a cada instante. A cada instante. Y demostró con su sacrificio, con su abnegación, que podía superar sus limitaciones, porque él jamás pretendió ser lo que no era. Él siempre dijo, yo no sé, tengo que estudiar para medio desempeñarme como militar, y sin embargo lo hizo bien. Lo hizo muy bien. Lo hizo bien. No fue, como algunos dicen, un mal militar, eso es mentira. Dice José María Paz, el mayor estratega que tuvo la Argentina en el siglo XIX, considerado uno de los mejores militares de la Argentina, dijo José María Paz, en la revolución hubo dos grandes generales y uno de ellos fue Manuel Belgrano. Entonces esto
es para terminar con esa leyenda según la cual Belgrano era un inútil hasta que no vino San Martín. Las sonceras. Esas son sonceras, ¿no? Que en algún momento se crearon desde el partido militar en la Argentina. Exacto. Con la finalidad de denigrar a Belgrano para realzar la figura de un héroe militar salvador que ellos adjudicaban a San Martín. Y la verdad es que es una estupidez contraponer estas dos grandes figuras que actuaron siempre de conformidad entre ellos, ¿no? Porque siempre Belgrano y San Martín estuvieron del mismo lado y siempre coordinaron acciones políticas y militares entre ellos. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender, cómo dos tipos que tenían orígenes muy distintos pudieron trabajar en común y entre los dos lograron que el Congreso de Tucumán, por ejemplo, declarara la independencia. Que no lo querían hacer. Que no lo querían hacer o tenían dudas, y fue San Martín desde Cuyo y Belgrano en persona en el Congreso los que lograron convencer a todos para que se declare la independencia. Muy bien, Javier. Para cerrar ahora sí, vemos claramente que la coyuntura que debieron afrontar tipos como San Martín o como Belgrano, la verdad fueron terribles, pero parecen muy actuales. Terrible y la enfrentarse superaron. A esa gente con los monopolios económicos, la tibieza, las malas decisiones políticas, militares, como gente que pudo superar esos obstáculos y marcar una luz, un camino para la liberación de la patria. Claro, exactamente. Un camino que sigue, por el cual tenemos que seguir transitando, digamos. Acá hay mucha gente que rápidamente se desalienta o que piensa que a lo mejor un resultado en una elección es determinante. No es así. La historia es larga. No se termina en un momento. Entonces hay que tener paciencia, la misma paciencia que tuvo, con decisión firme, pero con paciencia. Belgrano pasó todas las peores situaciones que podemos imaginar, hasta terminar en la muerte que todos conocemos, después de haber dilapidado su fortuna. Y sin embargo nunca perdió la fe. Por ejemplo, la plata que le debían, y hace pocos años recién hicieron la secuela que le debían. Sí, por el premio que le dieron por sus triunfos. Pero bueno, era un hombre así, lo mismo que San Martín. Entonces, si nosotros tenemos esos ejemplos y no los imitamos, es porque somos unos necios. Tenemos que entender que esos ejemplos no son de gente que vino de otro mundo. No eran extraterrestres, eran gente como nosotros. Muy bien. Creo que con eso está más que claro. Así que animémonos a eso, gente. Te esperamos la próxima, Javier, ojalá para profundizar estos temas. Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos. Hasta luego, gente. Hasta la próxima.